hoy el cielo de Rosario. Es el mismo que podía verse hace miles de años. Y mucho más atrás también, cuando la ciudad aún no existía. Las estrellas que vemos de noche son las mismas que veían los pueblos originarios que habitaban las islas y las orillas del río Paraná. En esta zona estaban los chalatingües, que eran hábiles artesanos. Para ellos, cada estrella era un alma que ascendía al cielo después de la muerte. Al igual que el cosmos, la ciudad no tiene fundación ni fecha oficial de origen. Sabemos que en el siglo XVIII este lugar era conocido como Pago de los Arroyos. Hace 300 años, en 1725, el Cabildo de Santa Fe designó como alcalde para la región al capitán Francisco de Frías. Su tarea era hacer cumplir el orden en las zonas rurales del Imperio Español en América. Algunos sostienen que los primeros habitantes del Pago de los Arroyos llegaron también ese mismo año. En el lugar solo había un pequeño oratorio, pero entre 1746 y 1752 se construyó una capilla. De ese modesto edificio solo queda en pie una parte al lado de la catedral. Es la construcción más antigua de la ciudad, donde funcionó la primera escuela. En 1773 llegó la imagen de la Virgen del Rosario que hoy se venera en el camarín de la catedral. Para ese entonces, el lugar ya se conocía como la Capilla del Rosario. En esos años, la vida era muy distinta y las personas se vestían más o menos así. Para 1802, el universo de Rosario ya se había expandido a unas 80 familias, algo así como unos 400 rosarinos y rosarinas. Para el padrón de vecinos de 1815 ya éramos 763 habitantes. Y como la ciudad no paraba de crecer, en 1823 el gobernador Estanislao López le dio el título de Fiel e Ilustre Villa del Rosario. El 5 de agosto de 1852 fue declarada Ciudad de Rosario. Ya andábamos por los 9.000 habitantes. ¿Qué se parecía esto? Hoy, las luces del Gran Rosario se ven desde lejos. Somos aproximadamente 1.455.000 personas las que vivimos en esta metrópolis que mira el Paraná. Estamos distribuidas en 570.188 viviendas particulares. Y en el 59% de los hogares hay al menos un perro o un gato. Nocturno que vemos ahora es el mismo que en 1744 observaba el jesuita santafesino Buenaventura Suárez, considerado el primer astrónomo del hemisferio sur. Más o menos así era su telescopio, hecho con piedras de cuarzo, cañas y maderas del sol. En su libro Lunario de un siglo, predijo, gracias a cálculos matemáticos, el eclipse lunar del 27 de febrero de 1812. Lo que no pudo anticipar es que a las 6 de la tarde de ese mismo día, Manuel Belgrano izaría por primera vez nuestra bandera nacional, acá, en Rosario.
celeste y blanco inspiró la creación de nuestro símbolo nacional. Y ese mismo cielo estuvo ahí también. 163 años más tarde, cuando en 1957 se inauguró el Monumento Nacional a la Bandera, más conocido por todos y todas como el Monumento. Fue diseñado por los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Guido y tiene 70 metros de alto que se recortan contra el cielo. Dos décadas antes, Guido había empezado a construir, en diagonal a la catedral, un edificio para el correo que tenía una torre de casi 80 metros de altura. La estructura de hierro llegó a montarse, pero en 1930 llegó la orden de detener la obra. Se cree que algunos no querían que la torre fuera más alta que la propia catedral. La cuestión es que la demolieron. Hubo que esperar unos años para que crecieran por toda la ciudad edificios más imponentes. Hoy, el 68% de las viviendas son en altura. Lo cierto es que a menos de una cuadra del correo está el primer edificio en altura que tuvo la ciudad y que se inauguró en 1902, la Bola de Nieve. Siete décadas después, a las 11 menos cuarto de la mañana del 16 de julio de 1973, empezó a nevar en la ciudad. Los rosarinos y rosarinas se tiraron con bolas de nieve, hicieron muñecos y se sacaron miles de fotos. Para ese momento ya éramos más de 700.000 habitantes. En esa misma década, la del 70, la ciudad moderna todavía convivía con rastros del pueblo que alguna vez fue. Los lecheros, por ejemplo, seguían llevando en carretas a caballo las botellas de vidrio a las casas. Mientras tanto, en la ciudad aparecían las primeras escaleras mecánicas y los hogares se llenaban de comodidades como televisores, electrodomésticos y teléfonos. Muchos teléfonos. Inclusive las calles se llenaron de teléfonos. El primer llamado por teléfono en la ciudad fue en agosto de 1882. Nadie sabe de qué hablaron, pero seguramente, gracias a ese aparato, toda la ciudad se enteró de que en 1899 se inauguró una plaza de toros, que tenía su entrada en la esquina de Córdoba y Dorrego. Poco tiempo después, el lugar fue demolido y esa actividad quedó en el pasado de la ciudad. Otras cosas que ya forman parte del pasado son las carreras de mozos en los bares del centro, las recetas de Nita de Cienzo, vestirse con tapados de piel o los tranvías tirados a caballos. También tuvimos tranvías eléctricos, trolebuses, colectivos y bicicletas acuáticas en el aire. Y hasta llegamos a tener un hidroavión que unía Rosario con Buenos Aires y que funcionó desde 1948 hasta 1957. Pero mucho antes, en 1886, entró por primera vez un tren a la estación Rosario Norte. El ferrocarril fue la clave en la formación de muchos barrios. Pichincha, por ejemplo, creció alrededor de la estación. El barrio industrial y Arroyito se formaron por su cercanía a los talleres de locomotores. Empalme Graneros era la conexión que permitía transportar granos desde los silos a las cerealeras. Y Fisherton fue fundado como un pueblo para alojar el personal jerárquico ferroviario. Además, sin el tren no existiría el Club Atlético Rosario Central, creado por los trabajadores del ferrocarril, iluminados por las estrellas de la Navidad de 1889. Otros barrios tuvieron orígenes diferentes. En el sur
Saladillo fue primero un lugar de residencia de vacaciones para las familias adineradas y después un lugar de trabajadores de los frigoríficos. Refinería, por su parte, fue el primer sector industrial. Y más al norte, Alberdi era un pueblo que se unió a Rosario en 1919. Hacia el oeste creció Chesol, un loteo popular en el que todavía destacan las casas Arrillaga, una serie de viviendas victorianas con influencias orientales en las que vivió el hijo de Isaac Newell, quien en 1903 fundó el Club Atlético Newell's Old Boys. Cada barrio construyó con el tiempo un universo propio, que supo expresarse en los carnavales del Parque Independencia o en los clubes al norte, al sur y al oeste de la ciudad. Noches estrelladas de verano con desfiles, comparsas y mucho calor. Como el 21 de enero de 1943, que hizo casi 43 grados, siendo el día más caluroso registrado en la ciudad. Seguramente la Florida, el balneario de Saladillo y las piletas del Parque Alem explotaron de gente desesperada por un poco de agua. Mucha agua es la que tiene el Paraná, uno de los ríos más caudalosos del mundo. El río y la ciudad son inseparables. Nuestro pasado, presente y futuro fluyen entrelazados en una corriente permanente. Durante muchos años en nuestra historia le dimos la espalda, pero hoy lo miramos de frente. Y cuando a veces nos olvidamos de esta relación, la naturaleza nos llama la atención con sus bajantes, crecidas, inundaciones y tormentas. Pero el río siempre está ahí, para nosotros. Como el cielo, o las estrellas. Cuando una estrella muere y explota, se transforma en una supernova. El rosarino Víctor Busso fue el primero en registrar ese fenómeno con su telescopio. A 70 millones de años luz de la Tierra, el 20 de septiembre del 2016. Una de las estrellas más importantes de la Tierra nació el 24 de junio de 1987, en Rosario, más precisamente en el barrio La Bajada. Lionel Messi. Aunque muchos dicen que es de otro planeta, sabemos que vive en Rosario. El mejor del mundo, el astro más grande que tenemos. Cerca de él orbitan otros genios. El Fideo Di María, el Trinche Karlovich, Lucha Aymar. También tenemos una constelación de artistas destacados. Antonio Berni, el Negro Fontana Rosa, Fito, Nicky Nicole, La Trova, Libertad Lamarque, Angélica Gordillo. Nombrarlos a todos sería imposible. El espacio sideral es infinito. En nuestra galaxia de especialidades gastronómicas hay un cuerpo celeste que sin duda nos representa. Fue descubierto de casualidad en 1953 en un bar de Pellegrini y Maipú. El Carlito, sin ese, que con poco logra un montón. Quizás eso nos distingue a los rosarinos. Lograr mucho con ingredientes sencillos. Y por eso nos gusta ver el mundo y el universo desde acá. Un
Un buen lugar para entender esto es el complejo astronómico de Rosario, donde ahora estamos cómodamente sentados. Exploramos el infinito desde Rosario para entender por qué somos como somos y seguir aprendiendo para construir todos los días una ciudad mejor.